El ranchero perdió su caballo, pero al día siguiente, el animal regresó con una mujer apache montada en su lomo. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. Corría el año 1882 en el extremo del territorio de Nuevo México, una tierra vasta y reseca salpicada de mezquites y arbustos de artemisa, como restos de un pasado olvidado. Rowan Creed llevaba 3 años viviendo allí apartado del bullicio en una casa de madera que él mismo había levantado, criando unas cuantas reses y sosteniéndose solo con lo que el campo le daba. En el pueblo apenas se oía su nombre, pues solo bajaba por víveres. Con 38 años, ya era mayor que la mayoría de hombres que seguían empeñados en domar tierras salvajes. Las arrugas en el rostro hablaban de sol y de pena. Y cuando abría la boca lo hacía breve firme, y solo cuando era indispensable. Había llegado después de enterrar a su esposa en Texas. La fiebre se la llevó en un suspiro, y el peso de ese recuerdo le resultó insoportable. Vendió lo poco que tenía y siguió rumbo al oeste hasta hallar un lugar donde nadie lo conociera. Su único objetivo ya no era la riqueza, ni el reconocimiento, ni siquiera sentirse parte de algo. Solo quería sobrevivir sin depender de nadie. Contaba con su caballo, unas cuantas vacas, un rifle y una cabaña con corral. Eso le bastaba para dar sentido a cada amanecer. O al menos, así se convencía. Para él el alazán era todo un animal de lomo fuerte y marcado por años de trabajo fiel bajo la silla. Le servía para cazar en las colinas, traer troncos del monte y llegar al pueblo cuando escaseaban alimentos o municiones. No lo consideraba mascota ni familia, pero era lo único en su vida que seguía intacto. Perderlo significaría mucho más que andar a pie, sería como perder otra parte de sí mismo, y no sabía cuántas le quedaban. Aquella tarde regresó de reparar un cercado en el límite oeste. Llevaba la camisa tiesa de sudor y polvo, las manos ásperas de tanto alambre. Notó que la puerta del corral estaba sin asegurar. Pensó que quizá lo había olvidado, pero él nunca olvidaba. Se le encogió el pecho. Soltó el rollo de alambre y corrió hasta el corral. La soga colgaba floja del poste, la tierra mostraba huellas frescas, y el caballo no estaba. Se quedó inmóvil apretando la madera hasta que las astillas le mordieron la palma. Respiró hondo, pesadamente. Su mandíbula se movía sin que salieran palabras. El alazán había escapado, o alguien lo había llevado. No había certeza. Siguió el rastro un centenar de metros en la maleza, hasta que la luz se fue apagando. Las pisadas indicaban que corría libre sin riendas. Todo apuntaba a que se asustó y huyó. ¡Coyotes! Algún jinete. Miraba la sierra una y otra vez, pero las huellas se desvanecían en la tierra endurecida. El animal ya podía estar a kilómetros. Al caer el sol, Rowan temblaba de una frustración que no dejaba ver en el rostro. Maldijo por lo bajo no al caballo sino a sí mismo, por no haberlo oído salir, por no revisar antes la traba. Regresó cabizbajo a la cabaña, las botas arrastrando polvo. El silencio alrededor se le hacía demasiado ancho, demasiado punzante. Esa noche, lo odiaba más que nunca. Dentro el cuarto parecía encogido, la mesa, la estufa, el catre solitario. Nada llenaba el hueco que dejaba la ausencia del galope en el corral. Dejó el rifle junto a la puerta y comenzó a caminar de un lado a otro. El pecho apretado, la mente girando como buitre sobre una presa. Imaginaba al caballo atrapado en un barranco o en manos de alguien que lo reclamara. Pensó en el mañana sin montura, sin poder ir al pueblo traer víveres o leña para el invierno. No hallaba respuesta. Arrastró una silla hasta la ventana y se sentó. Miraba el patio, aunque la oscuridad lo ocultaba todo. Cada ruido afuera lo hacía tensar la mano hacia el rifle. Pasó horas así rígido mientras la lámpara se consumía. Sin querer su mente lo llevó de vuelta a Texas. El último aliento de su mujer. La quietud de la cabaña donde murió, la fosa en la arcilla. El silencio que siguió. Aquella noche pesaba igual como si otra vez le arrancaran pedazos del alma. A medianoche salió de nuevo cerrando el abrigo contra el frío. El corral se veía vacío, extraño. La puerta abierta era una herida. La cerró bien, amarró la soga, aunque ya no sirviera de nada.
Colocó la lámpara en la barandilla del porche y se sentó en los escalones, la mirada fija en el horizonte. Pensó en ensillar el caballo de algún vecino y pagar por prestarlo, pero sabía lo que murmurarían. ¿Qué valor tiene un hombre que no puede cuidar lo suyo? No sería ese hombre. Un temor más hondo que el hambre o los bandidos lo apretaba. El miedo a perder lo único que aún lo unía a la vida. El caballo era su trabajo, su resguardo, su último compañero. Si no volvía, él quedaría reducido a un vagabundo con una choza, una idea que le tensaba los hombros hasta doler. Se obligó a dar otra vuelta por el patio, los ojos forzando la negrura. Nada se movía, solo aullidos lejanos de coyote y el susurro del viento nocturno. No había cascos, ni resuello, ni silueta conocida. El estómago se le hundió un peso que tironeaba por dentro. De vuelta adentro colocó el rifle al alcance, bajó la lámpara y se estiró sobre el catre, pero no logró conciliar el sueño. Su mente se negaba a descansar. Cada crujido de la cabaña lo hacía incorporarse. Cada susurro del viento aceleraba su pulso. Se prometió que al amanecer volvería a teguir las huellas, llevaría comida y agua y caminaría hasta donde hiciera falta. Apretó los puños y juró entre dientes que no perdería al caballo sin pelear. Cuando la primera línea gris del alba empujó en la ventana, sus ojos ardían por la noche en vela. Se incorporó con las botas ya puestas y escuchó con atención. Durante un largo rato no hubo nada. Luego, tenue pero constante, llegaron los golpeteos de cascos. El pecho se le tensó. Se quedó inmóvil. Todos los músculos pendientes del sonido. Los cascos se acercaban. El ritmo se volvió más claro, lento y desigual, como si hubieran forzado al animal durante la noche. El dueño de la hacienda se plantó en el umbral con el rifle a mano. El corazón le latía más fuerte de lo que quería admitir. La luz gris matinal bañó el patio en un lavado que volvió conocidas las formas. Entonces apareció el alazán sudado, con la cabeza baja, los flancos rayados de espuma. El alivio le golpeó primero, punzante y súbito, casi doloroso, pero se heló al ver al jinete. Una joven iba montada a pelo sobre el caballo. Las rodillas apretaban las costillas del animal. Su cabello caía en ondas enredadas sobre los hombros. No vestía como mujer del pueblo. La piel le ardía de sol. Los rasgos eran marcados y altivos. El vestido le colgaba rasgado en el escote y se pegaba a la cadera por la tela rota. Sus pies desnudos colgaban a ambos lados del caballo con llagas y raspaduras del viaje. No alzó las manos, no gritó ni suplicó. Se limitó a mirarlo con firmeza, el pecho subiendo y bajando con rapidez, como si cada respiración fuera alivio y advertencia a la vez. Él apretó más el rifle. Pensó en bandoleros, en saqueadores, en el problema que supondría que una mujer apareciera montada en su caballo. Pensó en lo que dirían los vecinos si corría la voz una mujer ajena en sus tierras. Sería un necio por dejarla entrar. La mandíbula se le cerró contra ese pensamiento. El cañón de la Henry apuntó un poco hacia arriba, pero no lo apoyó en el hombro. En cambio, estudió sus ojos. Había miedo en ellos. Sí, pero no el pánico de quien va a agredir. Era un temor contenido que resonaba con el silencio que él mismo arrastraba desde hacía años. El caballo se detuvo en el corral jadeando. La mujer descendió con cuidado, casi cayéndose porque sus piernas temblaban. Aterrizó descalza en la tierra y se incorporó recta, con los hombros cuadrados pese al agotamiento que tiraba de su cuerpo. No dijo nada. Simplemente esperó. Eso lo inquietó más que si hubiera llorado o rogado. Se dio cuenta de que su primer pensamiento no fue que ella pudiera hacerle daño, sino que se desplomara allí mismo. Las preguntas se agolparon más rápido de lo que pudo ordenar. ¿Cómo había encontrado a su caballo? ¿Lo tomó durante la noche o el animal la halló y la trajo hasta aquí? ¿De dónde venía? ¿De algún campamento más allá de los cerros, huyendo de algo peor? ¿Por qué iba sola? ¿Por qué el vestido le colgaba rasgado en el escote, mostrando la suavidad del pecho, como si hubiera luchado o escapado de manos que querían hacerle daño? La seguía alguien. El instinto le pedía respuestas, pero la garganta se le secó. Dio un paso adelante, las botas pesando sobre la tierra apisonada. Ella sintió un ligero sobresalto, no por temor a la violencia, sino como quien ha recibido demasiados golpes y ya no arriesga a adivinar lo que vendrá. Él se detuvo donde estaba, intentando domar la ira que le subía.
No era contra ella, sino contra quien la había dejado es. El caballo bufó y bajó la cabeza hacia el bebedero. El dueño de la hacienda hizo un gesto con la mano sin alzar la voz. «¿Agua aquí?», vaciló ella y luego guió al alazán con un toque suave. Con manos temblorosas, sirvió agua del cubo y dejó que el animal bebiera. Solo cuando terminó el caballo tomó un sorbo con las manos en taza. El agua se deslizó por sus muñecas corriendo sobre piel marcada de polvo y moretones. Entonces supo que no era una ladrona que había topado con su caballo. Ninguna ladrona pondría al animal antes que a sí misma. Ninguna ladrona se plantaría en su patio firme y callada en vez de huir. Sopesó sus opciones. Podía echarla a devolverla al monte donde quizá duraría un día o dos, antes de que la alcanzara el hambre o los hombres. Podía montarla y entregarla en el pueblo para que otros decidieran. Pero la imagen de sus ojos oscuros y firmes, aún con el cuerpo temblando, lo detuvo. Vio el mismo vacío que había visto en los ojos de su esposa la noche antes de que la fiebre se la llevara. La mirada de quien ya sabía que el mundo no tenía piedad. El rifle le pesó en la mano. Lo apoyó contra el poste del porche. La decisión quedó tomada sencilla. La observó con atención como si aquel simple gesto le revelara todo. Ella no le dio las gracias ni pronunció palabra. Solo se dejó caer en el escalón junto al bebedero, abrazando las rodillas y apoyando la frente un instante. Rowan Creed alcanzó a ver el polvo incrustado en su piel, los moretones en los codos y un desgarrón que dejaba descubierta la parte superior del muslo. Apartó la vista con rapidez, aunque la imagen siguió grabada en su mente, despertando emociones que llevaba años sin permitir. Recordó la noche anterior cuando el caballo se había escapado. Ahora comprendía que no había sido por coyotes. Debió llevarla por su propia voluntad, o quizá ella lo halló en el monte y se montó. Tal vez las dos cosas. Aquel alazán siempre había sido confiable con la gente, tal vez más de lo que él mismo lo era. Por primera vez desde la muerte de su esposa, el ranchero sintió que el suelo bajo sus pies cambiaba no por peligro, sino por responsabilidad. Alguien había llegado a su vida traída por su caballo, y la decisión de qué hacer recaía solo en él. Odiaba las determinaciones que no podían deshacerse, pero al mirarla de nuevo, descalza, herida en silencio, entendió que no podía devolverla al monte. Exhaló lento con calma y dejó salir las palabras sin rodeos. «Puedes quedarte. Por ahora». Ella levantó apenas la cabeza lo suficiente para que sus miradas se cruzaran. Por un latido creyó ver un destello de alivio. Mínimo, pero presente. Ella sintió casi imperceptible y bajó otra vez la vista. Dentro la cabaña olía a humo y frijoles de la noche anterior. Tendría que ofrecerle comida, quizá una manta. Las preguntas podrían esperar. Por el momento ya había tomado la decisión más difícil. El caballo resopló en el bebedero y sacudió la crin. Y por primera vez en meses, Rowan sintió un atisbo de gratitud hacia el animal que no solo había regresado, sino que había traído algo más de lo que él creía perdido. El ranchero se hizo a un lado e indicó la puerta. La mandíbula firme. Su mente seguía cargada de dudas, pero la elección estaba hecha y no había vuelta atrás. Ella vaciló largo rato. Sus ojos lo recorrían midiendo si aquello sería otra trampa. Luego se incorporó con cuidado, los pies descalzos, arrastrándose por la tierra mientras cruzaba el patio. Notó una leve cojera y se preguntó cuántas leguas habría caminado antes de subir a su caballo. Apartó la idea y abrió la puerta. Adentro la cabaña era sencilla y angosta, levantada con los troncos de pino que él mismo había cortado. La estufa aún guardaba un poco de calor de la noche y quedaba el aroma a ceniza. Un jarro de lata, un plato, un trozo de pan y unos frijoles en una olla eran todo lo que había en la mesa. Le sorprendió lo desnudo que lucía el lugar bajo otra mirada. Señaló la silla junto a la estufa. «Siéntate». Ella miró el asiento como dudando de si tenía derecho. Después se sentó despacio, su cuerpo rígido por el cansancio y la cautela. Rowan sirvió frijoles en el plato de lata, lo colocó delante de ella y acercó un tenedor. La joven miró la comida, luego a él, su mano titubeante, antes de tomar el utensilio y comer rápida y con hambre pero sin avidez.
Cada bocado lo tragaba como quien no sabe cuándo habrá otro. Él la observó en silencio, brazos cruzados. Su mente formaba preguntas cuyas respuestas no estaba seguro de querer. ¿De dónde venía? ¿Quién le había rasgado el vestido? ¿Quién podría buscarla? Pero cuando ella levantó la vista un momento con ojos agudos pero cansados, él no dijo nada. Al terminar ella apartó el plato como temiendo tomar de más. Le sirvió agua de la jarra. Ella bebió con las 2 manos, los dedos temblorosos. El agua volvió a escurrirse por su muñeca. Cuando dejó el vaso murmuró algo muy bajo. Palabras que él no entendió. Quizá apache. Sonaban suaves pero firmes. Y él asintió una sola vez sin comprender. Fue hasta el baúl del rincón, sacó una manta de lana doblada y la colocó sobre la mesa a su lado. Ella la palpó con cuidado y se envolvió. Verla cubierta con su manta agitó en él una mezcla de protección y desasosiego. Se sentó enfrente, la mandíbula marcada, moviéndose mientras pensaba hablar, pero las palabras se apagaron antes de salir. El silencio se prolongó. Ella miró el fuego, luego a él, y después a sus propias manos. Por fin levantó un poco la barbilla y dijo en inglés entrecortado: ¿Sabes, señor? La frase sonó plana, más prueba que ruego. Él sostuvo su mirada. No, esta noche. Ella examinó su rostro, y él se preguntó qué encontraría allí, si le creería o pensaría que era otra mentira de hombre. Se recostó en la silla, la madera crujiendo bajo su peso. Sus pensamientos giraban sin pausa. Si la gente del pueblo se enteraba, habría preguntas imposibles de responder, sospechas que no podría aplacar. Algunos lo llamarían tonto, otros algo peor, pero también sabía que si la echaba, pasaría el resto de sus días recordando a Wiyaka Down, de pie descalza en su patio con aquella mirada en los ojos. Y ese recuerdo dolería más que el desprecio de los vecinos. Ella se acomodó en la silla, ajustando la manta alrededor de su cuerpo. Rowan Creed reparó entonces en los moretones de su muñeca, oscuros e irregulares, como si unos dedos se hubieran clavado en su piel. Un frío le recorrió el estómago. Había visto marcas así antes en hombres arrastrados por la ley, y en mujeres sin nadie que las defendiera. Apartó la vista con la mandíbula tensa, porque preguntar significaba escuchar respuestas para las que aún no estaba listo. Para romper el silencio señaló el cuarto en la esquina. «Toma esa cama, yo haré la guardia». Ella miró hacia el dormitorio, luego a él, y negó con la cabeza. «No, yo me quedo aquí». Él no insistió. En cambio, arrimó la silla a la puerta, dejó el rifle a mano y se sentó con peso. Wiyaka se recostó cerca de la estufa, en el suelo, envuelta en la manta. Rowan notó cómo mantenía el rostro vuelto hacia él, aun con los ojos cerrados, como preparada para despertarse ante el menor movimiento extraño. La luz del fuego danzaba en las paredes, dibujando sombras sobre su rostro, sobre la curva de su hombro, donde la manta se deslizaba. Él se movió inquieto, clavando la mirada en el rifle, obligándose a pensar en la vigilancia y no en la mujer. Llevaba años sin compartir techo con nadie, y ya el aire le parecía distinto, más denso, menos solitario. Se reprochó notarlo, y más aún desear que ella se quedara. Las horas se estiraron y su mente seguía enredada. Se preguntaba de quién huía, si habría hombres tras su rastro listos para irrumpir armados en el rancho. Calculaba el peligro de protegerla, de enfrentarse a quienes le habían dejado esas marcas. Pero también pensaba en las noches vacías, en los años de silencio, en la pena que nunca se disipó. Y comprendía que por primera vez en mucho tiempo no estaba solo. Al acercarse el amanecer, el fuego se redujo a brasas. No había cerrado los ojos, pero no sentía sueño. Continuaba observándola, oyendo su respiración lenta, viendo cómo los moretones asomaban cuando la manta se corría. Sabía que no podía dejarla ir, quizá nunca. Y esa certeza se asentó en su pecho con peso y convicción. Cuando ella despertó parpadeando en la luz pálida, lo miró desde el suelo. Esperó a que hablara, pero él guardó silencio. Solo se incorporó, apretó la manta y empezó a trenzar su cabello enredado con movimientos pausados y firmes. Entonces Rowan comprendió que para ella sobrevivir no era novedad. Lo había hecho mucho antes de entrar en su patio, y quizá, solo quizá, podrían resistir juntos. La claridad del alba se deslizó por el piso,
y el ranchero se levantó de la silla junto a la puerta entumecido, tras velar toda la noche, los ojos ardidos, pero atentos. La mujer apache ya estaba de pie sentada cerca de la estufa con la manta sobre los hombros. Llevaba el cabello trenzado con cuidado a lo largo de la espalda. A la luz del día se veía distinta los moretones más marcados, el cansancio más nítido, pero con una firmeza que indicaba que también ella había tomado una decisión, que no rogaría ni huiría. Rowan salió primero las botas crujiendo en la tierra. El alazán alzó la cabeza en el corral moviendo las orejas. Sintió otra vez el alivio al verlo entero y tranquilo y se acercó a acariciar el pelaje aún reseco de sudor. El animal se movió apenas sereno como si nada extraño hubiera pasado. Revisó cascos y patas, dio una palmada en el cuello. El caballo la había llevado lejos, pero había vuelto. Eso valía. Al girar, Wiyaka estaba en el umbral bien envuelta en la manta, los pies desnudos sobre las tablas frías. Entonces comprendió que si ella se quedaba, no podía seguir descalza. El suelo era áspero y cortante. Pensó en la pila de botas gastadas en un rincón de la casa, recuerdos de años atrás. Le buscaría un par más tarde. Por ahora indicó el pozo. Agua. Ella asintió y cruzó el patio con cautela, llenó el balde y lo alzó con ambas manos a punto de vencerse. Él reaccionó rápido, tomó el peso antes de que se derramara y lo dejó en el porche con facilidad. Ella le dirigió una mirada fugaz, no de gratitud, sino de reconocimiento por no dejarla luchar sola. De regreso en la cocina cortó un pedazo de pan y lo puso en la mesa con una pequeña porción de carne salada. Esta vez Wiyaka comió despacio, como aprendiendo que nadie le quitaría el alimento. Entre bocados recorrió la cabaña con la vista a las herramientas colgadas en orden, el rifle apoyado en la puerta, la leña apilada en la esquina. Se detuvo más tiempo en un marco de foto puesto boca abajo en el estante. Rowan lo notó y lo retiró sin decir palabra. Guardaba el dibujo desvaído de su esposa y no estaba listo para ver a las dos mujeres en el mismo espacio. Tras la comida señaló el hacha recargada en la pared. Madera. Ella dudó, luego lo siguió afuera. Partió el primer tronco de un golpe limpio, el chasquido retumbando en el aire quieto, y le pasó el hacha. Ella la sostuvo torpemente, las manos pequeñas en el mango gastado. El primer golpe apenas marcó la veta y lo miró de inmediato como esperando un reproche. En lugar de eso, él recuperó el hacha, abrió otro leño con calma y se la entregó de nuevo. Ella lo intentó otra vez con más fuerza, y aunque el tronco no se abrió, la hoja entró más hondo. Wiyaka Down exhaló entre dientes. Rowan Creed vio cómo el moretón de su muñeca se oscurecía al tensarse los músculos, y por primera vez habló con más de una palabra. Basta, no por hoy. Tomó el hacha con cuidado de sus manos y la dejó a un lado. Ella retrocedió un paso con frustración en la mirada, pero también con alivio. Esa mañana él no le preguntó su nombre, aunque la pregunta le rondaba la lengua. En lugar de eso le mostró las tareas. Ella llevó agua al interior, barrió las cenizas de la estufa y recogió trozos de tela del baúl para remendar su vestido. Rowan le dio una camisa suya áspera y larga para cubrir la prenda rasgada. Ella se la puso sin vergüenza, las mangas sueltas, el dobladillo cayendo apenas por encima de las rodillas. Verla con su camisa le provocó algo que no supo nombrar, pero no se la quitó. A medida que el día se templaba, trabajaron codo a codo sin hablar mucho. Ella lavó los platos de lata en la palangana, mientras él reparaba una viga rota del corral. Ella trenzó tiras de tela en una cuerda mientras él limpiaba el rifle en el porche. De vez en cuando sus miradas se cruzaban, y ninguna cedía primero. Por la tarde, mientras él llevaba al alazán a la sombra, ella se acercó en silencio, extendiendo la mano para acariciar el cuello del animal. El caballo se movió un instante y luego se quedó quieto, aceptándola como si siempre la hubiera conocido. Wiyaka le alisó la crin con los dedos despacio. Rowan observó con la garganta apretada. Aquel caballo nunca permitía que nadie se acercara sin su permiso. Algo pasó entre ellos, algo callado, pero claro. El animal también la había elegido. Más tarde, cuando el sol bajaba, ella juntó piedritas y ramitas del patio y las colocó cerca de la estufa. Él frunció el ceño sin entender.
hasta que la vio moler las piedras haciendo un polvo que espolvoreó sobre su muñeca amoratada. El aroma era áspero de tierra. Entonces comprendió que ella conocía remedios que él jamás había visto. Ella le echó una mirada breve, luego volvió a su tarea como advirtiéndole que no interfiriera. Él no lo hizo, solo guardó el dato. Wiyaka no era indefensa ni de lejos. Al caer la noche, Rowan preparó otra olla de frijoles. Ella se sentó junto al fuego cosiendo su vestido con puntadas firmes usando aguja e hilo que había hallado en su baúl. Él se descubrió mirándola más de una vez. La curva de sus hombros, iluminada por el fuego, la concentración en sus ojos, mientras pasaba la aguja. Ella lo notó una vez, y por primera vez no apartó la mirada enseguida. La sostuvo un latido antes de volver a coser. Cuando terminaron de comer, Wiyaka dejó el plato con ambas manos, señal de que estaba satisfecha. Rowan recogió los utensilios moviéndose con calma. Ella se envolvió de nuevo en la manta y se acostó cerca de la estufa. Pero esta vez no lo encaró de frente. Se giró un poco, confiando lo suficiente como para no vigilarlo toda la noche. Ese pequeño gesto lo golpeó más de lo esperado. Se sentó otra vez en la silla junto a la puerta con el rifle al alcance, mirando la oscuridad a través de las rendijas. Su mente no paraba. Estaba allí bajo su techo en su tierra frente a su fuego. Solo eso significaba que su vida ya había cambiado. Cuando las llamas bajaron, se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, y murmuró para sí: «Ya estás aquí». Las palabras no eran para ella, no del todo. Eran para él mismo una aceptación callada de lo que ya habían decidido el caballo, la tierra, y un destino que prefería no nombrar. Y cuando volvió la vista hacia la estufa, su respiración seguía un ritmo de sueño, la manta subida hasta el cuello, su camisa colgando suelta en su silueta. Sintió que el silencio se transformaba ya no vacío, sino pleno. Y por primera vez en años no temió el amanecer. La mañana era fresca cuando el ranchero salió con el balde para sacar agua y al crujir la cuerda contra la madera, oyó el suave roce de la puerta. Wiyaka lo siguió descalza al patio, la camisa amplia cubriéndole el cuerpo, la manta aún sobre los hombros. Él miró sus pies lastimados y cortados y al fin habló con más de una palabra. «Necesitarás botas». Ella no contestó. Solo bajó la vista, la trenza cayendo sobre un hombro. Rowan la observó un momento más, luego dejó el balde y entró al cobertizo. Regresó con un par de botas viejas cuarteadas en las costuras, pero firmes. Las dejó en el porche sin explicación. Ella lo miró, se agachó y se las calzó. Quedaban grandes, pero eran mejor que nada. Se ciñó la manta y se irguió como si calzarse significara reclamar un sitio allí. Volvieron a comer pan y frijoles, y él notó su mirada hacia los estantes casi vacíos. Las provisiones escaseaban. Rowan sabía que pronto tendría que ir al pueblo y la idea le pesaba. Si la llevaba, habría miradas, preguntas quizá peores. Si la dejaba, quedaría sola y él no confiaba en dejarle la cabaña sin su cuidado. La decisión lo inquietaba, pero la apartó. Un día a la vez. Tras la comida, la llevó al corral. El alazán relinchó suave cuando ella se acercó y Wiyaka le acarició la crin con naturalidad. Él la miró de cerca. «El caballo te trajo hasta aquí». «¿Por qué?». Las palabras salieron secas, la pregunta que Rowan Creed llevaba guardada desde el amanecer de 2 días atrás. Wiyaka Down giró lentamente los ojos oscuros fijos en él. Su español era entrecortado, pero bastante claro. «Caballo me halló». «Noche». Rowan frunció el ceño. «Tú lo tomaste». Ella negó despacio, la voz baja. «No, caballo vino». La certeza de su tono lo estremeció. Quiso dudar, pero no pudo. La calma del alazán lo confirmaba. Un animal no miente. Mientras avanzaba el día, él le mostró más labores. Ella cargó cubetas pequeñas de forraje, barrió el piso de la cabaña y trajo lo que él había partido la víspera. Rowan notó cómo ella examinaba cada detalle, aprendiendo en silencio. No solo sobrevivía, empezaba a hacer suyo aquel lugar. Por la tarde la llevó al arroyo. El agua corría fría bajo los álamos, y él se agachó a llenar las cantimploras. Ella se inclinó cerca, bebiendo con las manos en cuenco.
Su cabello se aflojó con la brisa, mechones sueltos de la trenza. Al inclinarse, el cuello de la camisa de Rowan se abrió dejando ver la curva de su pecho, donde aún colgaba el vestido rasgado. Él se descubrió mirándola, sintiendo un calor súbito, y apartó la vista de golpe, la mandíbula tensa. Pero al mirar de nuevo, encontró sus ojos firmes sin huir. Ella no se cubrió ni retrocedió. Dejó que el silencio se extendiera entre ambos, hasta que el aire pesó más que el agua a sus rodillas. Carraspeó y tapó la cantimplora, obligando su mente a la tarea. Regresaron en silencio, solo el crujido de las botas sobre la tierra seca. En la cabaña ella volvió a remendar su vestido, pasando la aguja con precisión. Rowan arreglaba una correa rota de la montura. De vez en cuando sus miradas se encontraban, y cada vez duraban un instante más. Al caer el sol, él bajó una lata de café del estante y preparó una pequeña olla. El aroma amargo llenó el cuarto. Sirvió 2 tazas, poniendo una frente a ella. Wiyaka pareció sorprendida, luego la tomó con cuidado, bebiendo despacio. Pasado un momento, habló de nuevo, la voz áspera por el poco uso. «Nombre. Wiyaka». Rowan se quedó quieto, la palabra suspendida en el aire. Ella no lo había dicho antes, y él no se había atrevido a preguntar. Asintió una sola vez. «Rowan», y esperó un segundo antes de añadirlo. «Rowan», repitió ella suavemente, probando el sonido. Esa noche, tras la cena, volvió a recostarse cerca de la estufa, la manta sobre el cuerpo. Él permaneció en su silla, el rifle a mano, pero el ambiente entre ambos ya era otro. Se habían dado los nombres. Un paso frágil hacia algo más que resistir. La vio trenzar de nuevo su cabello antes de acostarse. Ella lo miró, y por primera vez no había desconfianza, solo cansancio. Y algo parecido a confianza. Antes de dormirse, murmuró con pausas pero clara: «Buen hombre». Rowan sintió que esas palabras se asentaban en su pecho. No estaba seguro de merecerlas, pero no las negó. Se recostó en la silla, los ojos en el fuego que moría. Por primera vez en años, el silencio de la habitación no le pareció vacío ni castigador, sino lleno. Respiró más hondo. Sabía que aún quedaban preguntas, peligros, juicios ajenos. Pero esa noche, con ella respirando tranquila junto al fuego y el caballo descansando afuera, se permitió un instante de paz. A la mañana siguiente, el ranchero se levantó temprano. El cielo apenas clareaba y comenzó a preparar el alazán para salir. Las provisiones escaseaban: frijoles, harina, café, casi agotados. Y aunque podría estirar lo poco que quedaba 1 o 2 días más, entendía que esperar solo lo complicaría. Se movía con cuidado, revisando la cincha, probando las correas, la mano firme pero la mente dividida. No iba al pueblo desde antes de que el caballo se escapara, y ahora cargaba más que la necesidad de víveres. Ahora estaba Wiyaka en su cabaña, un riesgo que el pueblo jamás perdonaría si lo descubría. Ella salió mientras él ajustaba la montura, la trenza, algo suelta por la noche, las botas prestadas raspando la tierra. Se detuvo a pocos pasos, la manta aún sobre los hombros. Sus ojos bajaron a las alforjas y luego a su rostro. No preguntó, pero él entendió. ¿La dejaría allí o la llevaría? Rowan apretó la correa con fuerza, el cuero crujiendo. «Hallada», dijo sin rodeos. Ella frunció el ceño, los labios apretados. Se acercó un paso, la manta resbalando de los hombros. «¿Yo?», preguntó, en voz baja. Él negó con la cabeza. Demasiado peligroso. Podía imaginarlo con claridad, miradas torcidas, murmullos, manos bruscas, intentando bajarla del caballo antes de que pudiera alzarla Henry. No la pondría en ese círculo de odio. Ella se quedó inmóvil, la mirada fija en él, un destello de temor o de abandono en los ojos. Rowan sostuvo su mirada firme. «Volveré». Rowan Creed lo dijo firme, pero por dentro sintió el peso de esa promesa, apretarle el pecho. Si alguien lo seguía de regreso, si corría la voz Wiyaka Dawn, pagaría el precio. Si él no regresaba, ella quedaría sola en una tierra que ya le era hostil. Al fin ella asintió una sola vez, pero Rowan vio cómo sus manos se aferraban a la manta. Fue al cobertizo, tomó la vieja escopeta de 2 caños y la colocó junto a la puerta. «Si llega problema, úsala».
Los ojos de Wiyaka fueron al arma, y luego a él. No volvió a asentir, pero aflojó el agarre de la manta como si ese gesto importara más que el arma misma. Montó bajo un cielo de azul pálido con la llanura callada y abierta a su alrededor. Cada galope enredaba más sus pensamientos. Imaginaba a Wiyaka en la cabaña junto a la estufa alerta a cada ruido. Odiaba dejarla, pero más odiaba la idea de que en el pueblo supieran lo que guardaba en su techo. El camino fue largo y constante, dejando una estela de polvo. Al llegar a las afueras, notó de inmediato cuántas miradas se posaban en su caballo. El alazán había estado ausente lo suficiente para que los vecinos murmurasen o hasta apostaran sobre su destino. Y allí estaba llevándolo de regreso como si nada. En la tienda el dependiente lo miró con recelo. Supe que ese alazán se te había ido. Creí que lo habías perdido. Rowan gruñó una breve respuesta. Lo hallé. El hombre sonrió con malicia apoyado en el mostrador. Curioso. Las huellas decían que se fue derecho. ¿Dónde lo encontraste? Rowan sostuvo su mirada, la mandíbula firme. Lo hallé. Nada más. El tono no dejaba espacio a más preguntas, y tras un silencio el tendero bajó la vista y empezó a pesar la harina. Pero Rowan percibió la incomodidad flotando en el ambiente. Compró lo necesario: frijoles, café tocino salado, un rollo de tela, y habló lo justo. Cuando otro hombre le preguntó si había visto señales de apaches en los cerros, su mano se tensó junto al rifle. No. No añadió nada y salió pronto. Con las provisiones bien amarradas, el corazón le latía con fuerza. Para cuando regresó el sol ya caía la luz dorada sobre los matorrales. Al divisar la cabaña vio humo en la chimenea y sintió que el nudo del pecho se aflojaba. Ella seguía allí. No había huido. Desmontó, subió los costales al porche. La puerta se abrió despacio y Wiyaka apareció. Aún con la manta, pero con la escopeta en las manos. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar. Se quedó inmóvil al verlo, luego bajó el cañón y sus hombros cedieron. Él entró dejando las provisiones en la mesa. Ella se acercó para ayudar tomando la harina, los frijoles, observando todo con un gesto de tranquila aprobación. Solo cuando terminaron habló. «Volviste». Su voz sonaba serena, pero los ojos contaban más alivio, tensión que cedía. Rowan asintió. Lo prometí. Aquella noche, mientras el fuego bajaba, el aire entre ambos era otro. Algo se había movido. Ella confió lo suficiente para no huir. Y él confió lo suficiente para dejarla con un arma a mano. Cuando se acomodó cerca de la estufa, Rowan se sentó frente a ella. El silencio ya no pesaba igual. Wiyaka lo miró una vez, los labios entreabiertos, como si fuera a decir algo más. Pero se contuvo, tragó saliva y en su lugar tomó la tela que él había traído. Comenzó a coser con cuidado, las manos firmes. Rowan la contemplaba siguiendo la línea de su cuello iluminado por el fuego, el modo en que algunos mechones se soltaban de la trenza. Ella percibía su mirada, él lo sabía, pero no se apartaba. Tras un buen rato, dejó la costura a un lado, las manos en el regazo. Lo miró de lleno y dijo en voz baja: «Me quedo». No era pregunta ni ruego, era una decisión. El pecho de Rowan se expandió. Pensó en la tumba de su esposa, en los largos años de silencio, en los murmullos que surgirían en el pueblo. Pero todo quedaba lejos frente a la mujer sentada ante él. Asintió una vez, aceptando el peso de su elección. «Entonces quédate». El fuego chasqueó, el silencio se volvió más hondo, y por primera vez dejó su mano descansar suavemente sobre la mesa cerca de la de ella. Wiyaka miró su gesto, luego lo miró a él, y tras un momento puso sus dedos sobre los de Rowan, cálidos y firmes, sin temblar. La lumbre bajaba. La luz danzaba sobre las paredes rústicas, y sus manos quedaron juntas, quietas, sin apartarse. Rowan sintió el calor de esos dedos pequeños y seguros, y algo antiguo y cerrado en su interior se estremeció. No había comprendido cuánto peso cargaba, hasta que ese contacto lo liberó. Ella lo miraba sin pestañear, y por un largo instante lo único que se oyó fue el leve crujir de las brasas. Él carraspeó y se echó atrás, retirando la mano despacio, no por querer distancia, sino porque la atracción entre ambos era intensa y veloz. «Debes descansar», murmuró con voz áspera.
Ella lo observó un momento, luego asintió, y se arropó mejor con la manta. Se recostó junto a la estufa, pero esta vez cerró los ojos, sin la inquietud de otras noches. Confiaba en él lo bastante para dormir. Aquello era nuevo, un peso distinto. Rowan Creed permaneció largo rato en la silla junto a la puerta, el rifle a mano, pero la mirada se le iba una y otra vez hacia la silueta acurrucada junto al fuego. Recordó el rostro de su esposa pálido en los últimos días de fiebre y los años de silencio que vinieron después. Pensó en cómo se había prometido no volver a sentir algo así, a no arriesgarse a otra pérdida. Y sin embargo allí estaba Wiyaka Dawn, llegada a su vida sobre el caballo que creyó perdido, envuelta en su manta, respirando tranquila en su cabaña. Se recostó dejando que esa idea echara raíz. Quizá el silencio que había marcado su existencia no estaba destinado a ser eterno. Al amanecer, ella despertó antes que él. Rowan abrió los ojos con el sonido de sus pasos, colocando la olla en la estufa, alimentando el fuego con manos cuidadosas. Cuando lo vio mirarla, le regaló una mínima inclinación de cabeza, casi una sonrisa. Él se levantó, se puso el abrigo y salió a revisar el ganado. Ella lo siguió descalza dentro de las botas que él le había dado, apretando la manta contra su cuerpo. Caminaron juntos por la cerca, él atento a cualquier rotura a ella, vigilando el horizonte como si esperara a alguien. De vuelta en la cabaña, mientras compartían café y pan, ella habló en frases entrecortadas. Hombres malos. Toman. Lastiman. Su mano fue al moretón de la muñeca, los ojos oscurecidos. Rowan se quedó inmóvil, la mandíbula dura. Lo había sospechado, pero escuchar esas pocas palabras confirmaba lo que no quería aceptar. Ella no dio nombres ni lugares, pero el sentido era claro. Huía de algo cruel de lo que no pensaba volver. Él forzó la voz para mantenerla firme. Aquí no te encontrarán. Lo dijo con convicción, y ella pareció creerle, relajando un poco los hombros. El día transcurrió entre tareas. Wiyaka terminó de remendar su vestido con puntadas firmes. Él le enseñó a salar el tocino, a apilar la leña para el invierno, a reforzar las tablas de la cerca con clavos y cuerdas. Hacían cada labor codo a codo, las manos rozándose a veces, las miradas encontrándose cada vez por más tiempo. Ya en la tarde, cuando le pasó el martillo, sus dedos se quedaron sobre los de Rowan un instante de más. Él no se apartó. Esa noche, tras la cena, el fuego ardía con más brillo de lo habitual. Ella se sentó en el suelo cosiendo una tira de tela, la trenza suelta mechones negros, cayéndole sobre los hombros. Él la observaba con un peso en el pecho, que no lograba nombrar deseo, sí, pero también algo sereno y profundo. Se puso de pie, cruzó la habitación y se agachó a su lado. Wiyaka alzó la vista, los ojos tranquilos, sin sobresalto. La mano de Rowan se levantó casi por instinto, apartándole los cabellos del rostro. Ella no se movió. Durante un largo momento se sostuvieron la mirada, el resplandor del fuego entre los dos, hasta que él se inclinó despacio, dándole tiempo para apartarse. Ella no lo hizo. Sus labios se entreabrieron, su aliento cálido contra el suyo. Cuando se encontraron, el beso fue cuidadoso pero firme. Su mano acarició la mejilla de ella, áspera sobre la piel suave. Los dedos de Wiyaka se aferraron a la tela de su camisa. No fue un beso largo, pero bastó para cambiar el aire entre ellos para siempre. Rowan se apartó primero, buscando en su rostro cualquier rastro de arrepentimiento. No lo halló. Ella lo miraba con la misma serenidad de antes, pero con algo nuevo. Aceptación, tal vez hasta pertenencia. Se tocó los labios apenas, y susurró Rowan. Oír su nombre después de ese beso le apretó el pecho hasta doler. Cuando esa noche ella se acostó junto a la estufa, no se encogió dándole la espalda. Se estiró la manta, deslizándose lo suficiente para mostrar la curva del hombro. Su cabello se abrió sobre las tablas. Él se quedó en su silla como siempre, pero el espacio entre los dos ya no era un muro. Era un puente esperando ser cruzado de nuevo. Mientras el fuego menguaba su mente, repasó cada temor que lo había rondado desde que ella llegó. ¿Qué pasaría si los hombres que la lastimaron venían a buscarla? Si el pueblo descubría su presencia. Si el dolor de perderla un día era peor que la pena ya vivida. Pero al mirarla dormir, el rostro en calma, respirando parejo,
comprendió que su miedo mayor no era perderla, sino dejarla ir, antes de que pudiera quedarse. Se inclinó codos en las rodillas y murmuró en la quietud de la cabaña: «Aquí estás a salvo». Ella no se movió, pero él supo que lo oyó de alguna forma porque su mano salió un poco de la manta abierta en el suelo como esperándolo. Rowan no la tomó todavía, pero sabía que pronto lo haría. A la mañana siguiente, tras el beso, el aire en la cabaña tenía otro matiz, aunque ninguno lo mencionó. Rowan se levantó temprano, las botas crujiendo en las tablas, mientras Wiyaka despertaba lentamente junto a la estufa. Él esperaba que ella se apartara, que mantuviera la distancia, pero en cambio se incorporó, y lo miró directo, los ojos oscuros, tranquilos, como si lo de la noche anterior no hubiera sido un error, sino algo decidido. Él asintió en silencio, un reconocimiento, y ella respondió con una leve inclinación. Salió a buscar agua y ella lo siguió, ajustándose la camisa al cuerpo. Las botas aún holgadas golpeaban suave la tierra. El alazán alzó la cabeza cuando se acercaron, y Wiyaka le acarició la crin murmurando algo en su lengua apache. Rowan escuchó sin preguntar. Llevó el agua adentro y al volverse la encontró ya en la estufa moliendo granos de café con movimientos lentos y seguros. La escena lo sacudió verla moverse en su cabaña como si siempre hubiera sido suya, como si perteneciera allí desde el principio. Prepararon café y frieron carne de cerdo en silencio. En un momento su mano rozó la de Rowan Creed sobre la mesa, y ninguno la apartó por varios latidos. El silencio entre ellos ya no pesaba igual. Tenía hondura pero no vacío. Más tarde Rowan ensilló el caballo para trabajar en la loma. Ella caminó a su lado cargando herramientas, aunque el peso era grande. Él estiró la mano para ayudarla, pero Wiyaka Dawn negó terca, mostrando que podía con la carga. En la loma trabajaron juntos cambiando tablas, ajustando el alambre. El sudor le brillaba en la frente, mechones sueltos escapando de la trenza. Rowan sintió el impulso de detenerla, de que descansara, pero ya la conocía, ella necesitaba demostrar su fuerza, no que se la negaran. Aún así, cuando tropezó contra la viga, su mano la sostuvo firme por el codo. Ella lo miró con un destello agudo, y luego suavizó la expresión, dejando su mano un instante sobre la de él antes de retirarla. Por la tarde, nubes oscuras se juntaron en el horizonte, bajas y pesadas. Rowan alzó la vista una y otra vez, inquieto, mientras guardaban las herramientas. El viento trajo el eco distante de voces. Voces de hombres que venían desde la otra ladera. El ranchero se detuvo tensando la soga entre los dedos. Wiyaka también las oyó. Su cuerpo se puso rígido, los ojos fijos en el horizonte. Rowan exploró el terreno divisando 3 jinetes, lejanos siluetas avanzando despacio entre los matorrales. Demasiado lejos para distinguir rostros, pero lo bastante cerca para apretarle el pecho. La hizo agacharse tras unos arbustos hasta que los jinetes se perdieron de vista. Ella se agazapó sin una palabra, aferrando el borde de la camisa que aún vestía. Cuando se fueron, Rowan soltó el aire, la mandíbula apretada. «Puede que no sea nada», murmuró, aunque no lo creía. Ella le devolvió una mirada larga que decía que tampoco ella lo creía. Esa noche, la tormenta estalló con fuerza, la lluvia golpeando el techo y el trueno rodando por las colinas. Dentro la estufa ardía al rojo y la cabaña estaba llena de calor. Wiyaka se sentó cerca, las piernas recogidas bajo la manta, el cabello húmedo por haber salido a llenar la batea. Rowan se colocó junto a ella, más cerca de lo común, el fuego crepitando entre los dos. La tormenta hacía temblar las paredes, pero adentro el aire era quieto. Entonces ella extendió la mano, buscó la suya sobre el banco. Rowan la miró y en sus ojos no había miedo sino decisión. Poco a poco se acercó hasta que los hombros se tocaron el calor de su cuerpo real y firme. Su cabeza se apoyó suavemente en su brazo. Así permanecieron un largo rato, con la tormenta rugiendo afuera y el fuego manteniendo a raya la oscuridad. Cuando ella alzó el rostro, sus ojos buscaron los suyos y él se inclinó esta vez sin dudar. Sus labios se encontraron de nuevo, más firmes, seguros. Sus dedos se enredaron en la camisa de él. La mano de Rowan subió a la nuca de ella. El beso se hizo más profundo hasta que un chasquido del fuego los hizo detenerse. Wiyaka respiró hondo, apoyando la frente en la de él. Rowan susurró pronunciando su nombre con cuidado.
Él cerró los ojos, el pecho tenso por todo lo que sentía y temía. Después, cuando se tendieron junto a la estufa, él no ocupó la silla de costumbre. Se recostó en el suelo a su lado sin tocarla al principio, luego dejando el brazo descansar sobre su cintura. Ella se acomodó más cerca, acurrucándose, su respiración entrando en el ritmo del sueño. Rowan permaneció despierto largo rato, mirando el techo, oyendo cómo la tormenta se apagaba. Pensó en los hombres de la loma, en el peligro que seguía más allá del círculo de fuego. Pero también pensó en la mujer, que lo abrazaba, que había elegido quedarse, y por primera vez en años sintió no solo el deber de proteger, sino el deseo de vivir de nuevo. Al amanecer el cielo clareó limpio con el olor de la tierra lavada. Rowan se levantó en silencio para no despertarla, y se quedó en la puerta mirando la inmensidad. Los jinetes podían volver, los problemas podían llegar, pero dentro de la cabaña estaba Wiyaka dormida en su manta, su trenza suelta sobre el piso, y supo entonces por qué pelearía lo que no estaba dispuesto a perder otra vez. La mañana tras la tormenta amaneció clara, el aire impregnado de tierra mojada. Rowan permanecía en el umbral contemplando el horizonte amplio y callado. Detrás de él Wiyaka se movió, la manta resbalando de su hombro al incorporarse. El cabello revuelto por el sueño, la mirada aún somnolienta, pero al verlo de pie, salió enseguida a su lado. Por un momento miraron juntos la inmensidad. Entonces ella dijo en su español vacilante: «Ellos regresan». No era pregunta, era certeza. La mandíbula de Rowan se endureció. Había visto a los jinetes el día anterior y sabía que no solo pasaban. Los hombres no rondaban tan cerca de su rancho sin motivo. Se volvió hacia ella rozándole el brazo con la mano. ¿Quiénes son? Ella bajó la vista apretando los labios. Tras una pausa susurró: «Hombres de hacienda. Llevan mujeres. A mí». La voz se le quebró en la última palabra, y una furia helada se asentó en el pecho de Rowan. Asintió una sola vez. Era todo lo que necesitaba. No pidió más detalles, no hacía falta saber más para entender la verdad. El día transcurrió en un silencio inquieto. Rowan reparó la cerca del corral con calma, pero sus ojos se alzaban una y otra vez hacia la loma. Wiyaka Down se movía por la cabaña barriendo, cociendo frijoles, remendando telas. Sus gestos eran firmes, pero en sus hombros había una tensión contenida. Hablaban poco, pero el silencio entre ellos no estaba vacío. Era un silencio que aguardaba, cargado de lo que ambos sabían que pronto llegaría. Al caer la tarde, el sonido de cascos quebró la calma. Rowan Creed salió al porche con el rifle en mano. Wiyaka se colocó detrás de él. 3 jinetes aparecieron en la loma avanzando con lentitud calculada. Al llegar al patio, el de al frente, delgado y de mirada afilada, sonrió con burla. «Oí que tienes una mujer apache escondida aquí, dicen que llegó montada». «¿Eh?» Su voz era resbalosa, confiada, de quien se acostumbra a tomar lo que quiere. Rowan apuntó la Henry, los pies firmes y el pulso sereno. «Ella no es de ustedes». El hombre rió. «No me digas que piensas quedártela. Sabes lo que dirá la gente que la escondiste. Será mejor que la entregues». Sus ojos pasaron de Rowan a la puerta, donde Wiyaka se mantenía erguida, el rostro pálido, pero la mirada firme. Rowan no volteó hacia ella. Mantuvo los ojos en los forasteros. «Den un paso más», advirtió con voz plana, «y no saldrán de aquí». El aire se volvió denso en el enfrentamiento. Los jinetes se movieron inquietos en las sillas, las manos rozando las culatas de sus pistolas. Por un momento pareció que las armas saldrían del cuero, pero el líder frunció el ceño, escupió en la tierra y tiró de las riendas. «No vale la pena morir por esto». Dio media vuelta, y los otros 2 lo siguieron. Se alejaron hacia la loma hasta perderse en el horizonte. Rowan no bajó el rifle hasta que la llanura quedó vacía. Luego se giró, encontrando los ojos de Wiyaka. Ella avanzó despacio, posando la mano en su brazo. Él sintió el leve temblor en sus dedos. «Estás a salvo», dijo ella con voz ronca. Rowan negó con la cabeza. «Estamos a salvo», corrigió, porque quería que supiera que ya no estaba sola. Esa noche la cabaña tuvo un aire distinto. El peligro había pasado, al menos por ahora, pero la decisión que habían tomado juntos era clara. Ella no volvería atrás.
y él no pensaba dejarla ir. Después de la cena, Wiyaka dejó la costura y se sentó a su lado junto al fuego. Su mano buscó la de él, y esta vez Rowan no dudó. La atrajo hacia su pecho, su cabeza reposando en él, su respiración acompasada. Permanecieron así mucho rato, el calor del fuego aislando al mundo. Cuando por fin ella alzó el rostro, lo miró con una serenidad profunda. «Me quedo», repitió más firme que antes. Rowan le acarició la mejilla con la rudeza suave de sus dedos. «Entonces quédate». «Contigo», murmuró ella dejando asomar una sonrisa diminuta, la primera que él le veía. Y cuando se besaron esa vez no hubo titubeo. Fue un compromiso sellado en la luz del fuego. Más tarde, al recostarse uno junto al otro, bajo la misma manta, Rowan respiró con una calma que no sentía desde años. El recuerdo de su esposa seguía allí, pero ya no como una cadena, sino como parte de su historia. Comprendió que el silencio que lo había acompañado tanto tiempo al fin se había quebrado. No con palabras, sino con la presencia firme de la mujer que ahora dormía a su lado. Los días siguientes tomaron un ritmo natural. Wiyaka se movía por la casa como si siempre hubiera vivido allí, cocinando, remendando, cuidando del caballo. Rowan trabajaba la tierra, reparaba cercas y la hacía parte de cada tarea confiándole todo. Compartían pan, café y largos ratos de quietud que ya no pesaban. Semanas después, cuando él volvió al pueblo, la gente lo miró como siempre con ojos inquisitivos y murmullos bajos. Pero ya no sentía su peso. Compró lo necesario, regresó. Y al ver la cabaña con humo en la chimenea, su pecho se aflojó. Ella estaba allí esperándolo, y eso bastaba. Una tarde, mientras el sol se hundía rojo detrás de las colinas, Rowan se quedó junto al corral con Wiyaka a su lado. El alazán pastaba tranquilo, el mismo que una vez huyó y la trajo hasta él. Rowan la rodeó con un brazo acercándola. Ella apoyó la cabeza en su pecho, la vista fija en el horizonte. Ninguno habló, ya no quedaba nada que decidir. Ella había elegido quedarse. Él había elegido protegerla. Y así el ranchero, que creyó haberlo perdido todo, recuperó no solo a su caballo, sino a la mujer que le devolvió la vida. Juntos contemplaron la tierra, ya no solos. Por primera vez en años, Rowan creyó que el futuro guardaba algo más que silencio. Guardaba familia. Guardaba amor.